Miembros del Escuadrón del Cómics, vamos a conocer un poco más a Nova. Así es, miembros del Escuadrón del Cómics, vamos a conocer un poco más a este personaje que vendría a ser el equivalente a Green Lantern dentro del universo Marvel. Y vamos a revisar este tomo en particular de Nova, que corresponde a una de las colecciones Salvat que ha llegado aquí a Chile, específicamente a los héroes más poderosos de Marvel, que cada tomo, recuerden, estaba dedicado a un héroe o a un personaje en especial de Marvel, en esta oportunidad de Nova. Pero ¿por qué vamos a revisar Nova en particular? Recuerden que hace un tiempo comenzamos con el prólogo a la saga Aniquilación. Pues viene, este tomo contiene parte de ese prólogo y les puede ayudar también a ustedes para conocer un poco más qué pasó con el personaje de Nova antes de la saga de Aniquilación, que es muy importante, ya que el personaje de Nova, específicamente Richard Rider, es muy importante dentro de dicha saga. ¿Por qué hago toda esta introducción? Recuerden que si solamente entran de lleno con la saga de Aniquilación, van a estar completamente perdidos, ya que básicamente la saga Aniquilación como tal solamente compone la batalla final de los héroes contra la oleada de Annihilus. Y todo lo previo, cómo se llegó a ese punto, obviamente se ve en lo que es el prólogo a Aniquilación. Y como les dije, y lo vuelvo a repetir, este tomo de Salvat contiene parte de dicho prólogo. Pero vamos por partes. Este tomo se divide perfectamente en dos partes y de hecho nos damos la vuelta. Aquí nos muestra todos los cómics que contiene dicho tomo. Como pueden apreciar aquí, estos cuatro primeros corresponden al origen del personaje, sus primeras apariciones y el origen de Richard Rider. Bien digo, hoy no sé por qué se me está trabando tanto la lengua, pero bueno. El origen de Richard Rider y sus primeras aventuras. Y como pueden ver abajo, se nota por el dibujo muchísimo más moderno, tiene que ver precisamente con el relanzamiento de la historia de Nova, enlazado directamente con la saga de Aniquilación. Y a pesar de que fácilmente podrían haber ocupado algunas de dichas portadas, ya de las de abajo ocuparon otra portada, y este era un punto aparte, un punto negro a mi parecer, ya de la colección. Las portadas no eran para nada atractivas, a pesar de que te traían el personaje, no eran para nada atractivas y no tenía nada que ver con el interior del cómics. Y este en particular, recuerden que esta colección era de 60 números y este en particular corresponde al número 47 de dicha colección. Y cuando juntaban todos, obviamente tú juntabas todo y formabas una imagen. Yo en particular esta colección no la hice mucho, tengo muy pocos números de esta colección. En lo particular a mí no me resultaba muy atractiva. Hay algunos que dicen que es igual, de la misma calidad que la primera que llegó aquí a Chile, la de tapa negra. Otros dicen que es superior. En lo personal a mí me interesaban pocos números, pero este era uno de los que quería tener. Ahora sí, vamos por parte y vamos a revisar esta primera parte ya con los 4 números de origen de Nova. Los 4 primeros números están guionizados por un viejo conocido y muy afamado guionista en el mundo de los cómics, sobre todo en DC. Ahí pueden ver, guionizado por Marv Wolfman, y uno de los dibujantes es Joel Buscema. Joe Sinnott es el otro dibujante, que en rigor se parecen bastante ambos dibujantes. Pues bien, aquí tenemos la presentación de un joven Richard Rider, un joven de preparatoria allá en los Estados Unidos, que le llegó un rayo, le llegó un mensaje por parte de uno de los últimos Nova, el cual obviamente no conocía mucho el origen, pero este rayo le da los poderes para convertirse en Nova. ¿Y qué sucede? Que aquí se tiene que enfrentar precisamente con el enemigo que derrota al Nova original, al Nova que le dio los poderes a Richard Rider. Esto se resuelve muy rápido, no hay mucha más argumento
que aquello. De hecho se resuelve bastante simple en el primer issue o en el primer capítulo si lo quieren ver dentro de este tomo, y posteriormente es como se involucra, bien digo, al universo Marvel, conociendo a otros personajes, pero en realidad todo es muy genérico. La verdad no tiene un verdadero trasfondo. El personaje de Richard Rider es muy genérico. Querían hacer la contraparte en ese tiempo de Spider-Man, que ya Spider-Man había causado muy buenas sensaciones, había sido muy popular, y querían replicar ese concepto de un adolescente de secundaria que tenía que lidiar con todo aquello de ser un superhéroe. En realidad, a pesar de que la idea de tratar de imitar ese concepto de Spider-Man podría resultar buena, la ejecución es muy mala, y resultan 4 primeros capítulos muy aburridos, demasiado genéricos. El personaje de Nova, tanto Richard Rider como Richard Rider y Richard Rider transformado como Nova, en realidad poco y nada de atractivo tienen. El cuarto número podría llegar a ser un poquito más interesante, ya que aquí ya pone de manifiesto cuál de poderoso es al enfrentarse al mismísimo Thor. Pero también obviamente esto es para darle un impulso a la serie y colocarlo dentro precisamente del radar de otros personajes de Marvel Comics. En realidad es bastante olvidable estos primeros capítulos, aunque recordemos que están guionizados por Mark Wolfman. Increíble como un guionista en algunos casos, ya quizás en sus comienzos no era tan bueno, pero a medida que fue madurando, tanto él como persona como él como escritor nos entregó grandes cosas, sobre todo en DC Comics. Estoy hablando precisamente con Los Jóvenes Titanes, Crisis en Tierras Infinitas, y posteriormente en otras series en las cuales participó en Superman, participó en Batman, y vaya que son muy buenas sus historias. Aquí queda bastante al debe en cuanto a la presentación de un nuevo personaje se refiere. Y ahora sí nos vamos con la parte que realmente hace atractivo este tomo, que es el prólogo a Aniquilación. Aquí tenemos ya de entrada el primer capítulo, y poco a poco se nos van revelando las situaciones en cómo Richard Rider llegó a la situación tan nefasta en la que se encuentra, en qué momento cayó, quiénes hicieron que todo el cuerpo Nova desapareciera, y es aquí como Richard Rider tiene que reconstruir todo lo que tiene, lo poco que le queda del cuerpo Nova, y asumir un manto diferente ya como el último Nova y el protector precisamente de la fuerza Nova, y cómo tiene que hacer todo lo posible para vengar primero la destrucción del cuerpo Nova, y segundo hacer todo lo posible precisamente para evitar que la ola aniquiladora haga lo mismo que le pasó a él con el resto del universo. Aquí vemos cómo se encuentra con Drax. Recordemos que otro de los prólogos también tenía a Drax como protagonista, cómics que ya revisamos y que puedes revisar en el canal. Así que obviamente, como es típico en Marvel, cuando se encuentran dos héroes se tienen que enfrentar. Ya, insisto, parece que a los héroes les gusta más enfrentarse entre ellos que enfrentarse a los enemigos. Pero bueno, aquí está un desarrollo bastante interesante, y aquí Nova tiene que hacer gala de todas sus habilidades para poder demostrar que puede ser un buen líder y que puede guiar a distintas fuerzas e incluso a distintos seres del universo Marvel. Estamos hablando del universo cósmico de Marvel, para guiarlos en la batalla contra un enemigo que pareciera que es imparable, que pareciera que es indestructible. Estamos hablando de la ola aniquiladora. En realidad muy buen
título y obviamente te pone en contexto de lo que es precisamente la saga de Aniquilación. Ahora, es un tomo que te recomiendo, la verdad solamente te lo recomiendo por la segunda parte, con la parte que tiene que ver con la saga de Aniquilación. El resto, el origen, te puedes quedar con lo que sabes, puedes googlear por ahí, buscar en Wikipedia, que te van a explicar bastante lo que es el origen de Nova, ya que, insisto, los primeros 4 números en realidad son ahí nomás, ya no es muy bueno y en lo personal me aburrí bastante cuando lo leí. Lo que sigue, insisto, lo que está relacionado con la saga de Aniquilación, espectacular. Un dibujo increíble y también una historia trepidante que avanza muy rápido, pero que te dice mucho en muy poco tiempo. Y además hay que decirlo, estos tomos son muy económicos porque fácilmente te puedes conseguir también la edición de Panini Comics, que no solamente te incluye el prólogo de Nova, sino que el mismo tomo también te incluye el prólogo de Silver Surfer. Pero obviamente vas a tener que pagar básicamente el doble ya por un tomo de casi las mismas cantidad de páginas. Ahora yo te indico obviamente las alternativas que hay en el mercado. Finalmente el que escoges eres tú. Ya yo en lo personal tengo esta colección, por ejemplo la primera que corresponde a Aniquilación. Ya recordemos que Panini publicó Aniquilación demasiado extensa, ya que cubría no solamente Aniquilación, sino que también cubría Aniquilación Conquista, Guerra de Reyes, Reino de Reyes, Imperativo Thanos y todo eso. Yo obviamente me voy a concentrar aquí en los videos en la primera parte, que tiene que ver con la saga propiamente tal de Aniquilación. Y yo las tengo ya con varias ediciones. Tengo obviamente lo que corresponde a Aniquilación Saga, algunos tomos de Aniquilación Saga. La parte principal está en formato más half y este prólogo está en este formato Salvat. Bueno, cada uno arma la colección como quiere, ese es mi caso. ¿Cómo es el tuyo? ¿Sigues o seguiste en su oportunidad la saga de Aniquilación? ¿Te gustó o no te gustó esta video reseña? O mejor dicho, recomendados. Déjalo todo aquí abajo en la caja de los comentarios. Y los nuevos que llegaron a mi canal gracias a este video, suscríbanse aquí a mi canal de Todo Un Poco de Cómics para ver más videos así. Y aquí abajo les dejo una lista de reproducción para que puedan disfrutar. Sin nada más que decir, me despido, soy Jopek y nos encontramos en otra edición de Recomendados.